insisto en la importancia de este pequeño granito de arena que creo que desde la organización de lugares y el concepto de un proyecto que sin pataletas, pero que sí dé voz al trabajo de las mujeres. Esta tarde participan, como decía, 3 artistas, artesanas, arquitectas. María Fandiño, arquitecta y paisajista. Si me equivoco me lo decís porque trato de no leerlo para que sea más ameno. Estel Julián, ¿se dice así? Sí. Es artista pero de formación arquitecta. Y Julia de la Cal, diseñadora gráfica y artesana gallega. Entonces la idea es que cada una va a presentar su trabajo y posteriormente vamos a hacer una batería de preguntas. También me gusta repetir el formato de las mismas preguntas a cada uno porque de esa manera podemos iniciar un diálogo como casi diría comparativo de qué opina cada uno de los mismos temas. Así que adelante María con tus imágenes y tus 5 conceptos. Sí. Bueno, yo creo que cada uno hemos interpretado las conversas de una forma. Yo creo que sí. Me habían dicho que tenía que hablar de las intervenciones sostenibles de la arquitectura, del paisaje en el Camino de Santiago, tal, ¿no? Entonces, un título grandísimo. Entonces yo he intentado resumir con 6 imágenes lo que es para mí. No voy a enseñar mi trabajo, lo que es para mí o cómo es mi metodología antes de empezar a trabajar y a veces durante, sobre lo que yo considero que es una intervención sostenible en el paisaje, ¿no? Y yo creo que aquí, cuando hablamos de... ¿Me puedo poner de pie? Sí. Claro. Cuando hablamos de sostenibilidad, normalmente, como es un término que últimamente se emplea muchísimo, asociamos sostenibilidad como algo verde, ¿no? Sostenible a pavimentos permeables, áreas verdes, y además yo como paisajista, ojo con el verde, porque el verde no tiene que estar siempre verde, el verde se seca, el verde no, y para mí la sostenibilidad en realidad en un proyecto es un proyecto que dialogue con el lugar en el que se emplaza. Que dialogue con la posición, con la materialidad del sitio, y para esto, en todos los proyectos en los que participo a diferentes escalas, tanto de ordenación de estrategias forestales para paliar incendios o a elementos de objeto, se analiza siempre la estructura del territorio, porque es esta la que nos da las pistas de lo que debería o podría pasar en este lugar, ¿no? La sostenibilidad habla también, ¿no?, de que a través de un elemento, una instalación o una intervención se pueda, si cabe, elevar la posición de un paisaje en el cosmos. Es decir, que muchas veces con las intervenciones podemos magnificar o dar luz a elementos que antes estaban o pasaban desapercibidos. Y esto también es muy importante, ¿no? Porque a través de la arquitectura se puede enfocar la mirada, a través de una instalación se puede enfocar también la mirada hacia un territorio, hacia un paisaje, ¿no? Y esto en realidad es lo que ha pasado en la imagen anterior en 2 épocas diferentes de la historia. Una era un menhir cuya utilidad tenía marcar un camino sobre aquella planicie del paisaje manchego e irrumpir la línea del horizonte, y en el segundo caso la torre construida humanamente en el punto alto para sobrelevar más su posición sobre el territorio, ¿no? Pero los dos en realidad se basan en lo mismo. A veces la arquitectura lo que tiene que hacer es contrastar con los elementos existentes, de esta obra hablaré mañana, en este caso con líneas rectas y muy marcadas, que lo que hacen es contraponer y equilibrar la geomorfología del lugar y sobresaltarla, es decir, algo que históricamente había estado enterrado, como son todas estas lajes que aparecen aquí, reclaman su posición en el territorio en el contraste con lo que se construye, ¿no? Hay un contraste muchísimo más elevado entre los nuevos muros, que son estos cortes que irrumpen y se frenan y paran su recorrido a favor de mantener todas estas estructuras que van saliendo con la excavación. Intervenciones que combinan la cultura del lugar, de cómo se había cultivado y transformado el territorio a lo largo de la historia, con nuevos usos, como pueden ser usos sociales, miradores, parques, etc. Al final no hay que tener miedo al cambio, los territorios son en
emplazamientos que han evolucionado y han respondido a las demandas de la sociedad a lo largo del tiempo. Y esto tiene que seguir siendo así. Tenemos que seguir respondiendo a los nuevos usos que demanda la sociedad, pero siempre respondiendo a la estructura del lugar. Muchas veces, y esto es un ejemplo de una escala muy pequeñita también, la estructura del paisaje simplemente nace del primigenio hecho, ¿no?, de apilar las piedras en los límites de la parcela para poder cultivarla. ¿Qué hace este apilamiento de las piedras en esta primera línea de mar? Esto es en el Camino de Santiago portugués por la costa. Pues este apilamiento de piedras lo que permite es que, primero, nos genera un paisaje que nos identifica este lugar, y a ellos les ayudaba en el pasado que, permitiendo estos huecos entre piedra y piedra, el viento salino del océano permitía cultivar más de las especies que cuando no tenían estos muros. Entonces, en este proceso de diálogo con las personas, de dibujo y mapeo del lugar y de detectar estos elementos, se responde a una nueva necesidad. En este caso, ¿qué necesidad era? Era una necesidad de que el camino, no sé si se ve aquí, si no voy, el camino de Santiago que venía por aquí, ¿no? Claro, ahora es un punto que se utiliza muchísimo, la gente que vive allí en las inmediaciones va con los niños, con las bicicletas, etc. Y entonces se determinan 4 o 5 puntos en los que las caídas al vacío pues son de más de 2 metros, entonces se convierte en un elemento peligroso. Y había que hacer o pensar en una barandilla para ese lugar. Claro, cuando te encargan una barandilla en un lugar en el que ¿sabes? Dices, no, por favor, ¿no? Pero había que hacerla. Y entonces, investigando, por eso hablamos de los agentes del lugar, la cultura del territorio, sobre cómo podríamos desarrollar una barandilla aquí, al final, el simple hecho de apilar las rocas, ¿no?, y dar esta continuidad, esto son bocetos de cómo es el camino, pero el simple hecho de apilar estas rocas, como apilaban ellos en los muros, ¿no?, y generar esta barandilla que hasta la mitad, constructivamente, estas piedras apiladas nos ayudan a mejorar la inercia de esta barandilla, ya que cumpla la normativa de los empujes, y arriba en realidad quedan unos hilos que son muy pequeñitos, de elementos metálicos que permiten ver al horizonte en estos puntos. Entonces, cuando nos reunimos con los vecinos y presentamos la barandilla, por eso que la participación muchas veces, y ahora que meto en el tema anterior, yo siempre creo que es muy positivo tenerla antes y cuando haces el boceto enseñarlo, porque cuando tú tienes en cuenta los saberes de la gente, los saberes de ese territorio, en concreto en este, ¿no?, que contaban para qué valían los muros, cómo, ¿no?, lo que da de sí, y que luego tienen un valor ecológico muy potente, porque estos muros permiten el apareamiento de anfibios, etcétera, etcétera, ¿no?, el desarrollo de un montón de especies adventicias que favorecen que el cultivo que se sigue teniendo en las parcelas, ¿no?, mejoran este equilibrio de plagas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando presentas esta barandilla en este sitio y en este camino, convierte este objeto en identitario de este pequeño núcleo. ¿Por qué? Porque ellos hacen de la barandilla suya. Es suya y es válida aquí, pero probablemente no sea válida en otro sitio, ¿no? Se convierte en algo intrínseco. Y entonces, nada, para finalizar, este dibujo también, si es un dibujo de la estructura del territorio, y si os digo de la escala, o sea, el proyecto que se está desarrollando es esto, o sea, es esta escala. Pero ¿de qué nos ha servido dibujar la estructura del territorio? Pues es ese camino que aparece, que es el camino que relacionaba el núcleo histórico que estaba en la parte superior, que es en Mougás, en Oia, con unas salinas romanas, y ese que aparecen ahí en la costa. Entonces, ese camino, que era un camino de cresta que venía desde el núcleo, sigue siendo activo y está borrado en algunos de los elementos. Y entonces, el proyecto que se va a desarrollar justo ahí parte de recuperar este camino de cresta, y que aunque sea en una escala 1:500, tiene sentido en el paisaje. Imaginaros si en todas las urbanizaciones que se hicieron, ¿no?, en los tiempos,
se hubiese dibujado a veces con una escala un poquito más atrás, ¿no? ¿Cuántos menos problemas tendríamos de inundaciones? ¿Cuántos menos problemas tendríamos de accesos, ¿no? De resolver entradas, etc.? Y ya no hablo a nivel de corredores ecológicos. Entonces, en mi respuesta a qué creía de las intervenciones sostenibles, yo creo que al final la sostenibilidad es mantener un equilibrio a través de la intervención, proyecto, plan o lo que sea con el territorio en el que se emplaza. Y mantener el equilibrio me parece que es algo bastante complejo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, de tiempo vamos fenomenal. Pero antes de pasar a Esther, quería hacerte dos preguntas para relacionar un poco. Yo creo que es interesante que hagamos el esfuerzo de relacionar un poco de qué estamos hablando hoy y de qué se habló en la mañana. Y en este sentido te quería preguntar si coincides o compartes con Carlos Pita cuando decía esta mañana que hay que hacer intervenciones que solo respondan a las necesidades. Intervenciones que solo respondan a las necesidades. Yo creo que sí, que claro, que las intervenciones tienen que responder a las necesidades y lo que decía antes, tienen que saber responder, que yo creo que es lo difícil, a las nuevas necesidades que demanda la sociedad. Que a mí eso me parece mucho más complejo, porque las nuevas necesidades son, en muchas ocasiones, parkings, son cosas que no nos gusta pensar, pero que sí se demandan. Entonces yo creo que sí, que no hace falta crear nuevas necesidades. Sí, sí. Muy bien, fenomenal. Bueno, pues pasamos a Esther Julián, artista, pero de formación arquitecta. Sí. Nos contarás más en detalle tu trayectoria y tu trabajo. Vale. Ese es el proyecto del que hablaré mañana. Bueno, soy Estelle Julián, soy francesa, vivo en Valencia desde muchos años. Como lo ha comentado, tengo una formación de arquitecta, estoy trabajando muchos años en diferentes estudios nacionales e internacionales y hace unos 10 años o así tuve la necesidad de un poco investigar y abrir un poco el campo. Bueno, quería antes de seguir agradecer pues la invitación. Me siento muy afortunada de poder compartir este espacio con profesionales que están tan comprometidas con su trabajo, porque sabemos que ese compromiso no es siempre fácil y que hay que tener como mucha motivación y creerse mucho este trabajo, esos enfoques para seguir, ¿no? Y también quería agradecer la hospitalidad, que es una palabra que me apetecía decir también y que ilustra mucho también el camino, ¿no? La hospitalidad para intentar hacer como vínculos con diferentes temas, ¿no? Que han salido hoy. La hospitalidad que hacerte sentir bienvenida, te hace sentir hogar, hacer sentir hogar es pertenencia, y la pertenencia es tener un ojo muy especial sobre lo que te rodea y entonces que te lleva al cuidado, etc. Y es como un círculo virtuoso, ¿no? La hospitalidad como base. Entonces tengo un perfil ahora que va desde la arquitectura a la ecología, a la participación y el arte. Y para ser más específica, pues trabajo en proyectos comunitarios que vinculan cultura y patrimonio, intervenciones espaciales que intentan también vincular materiales, la materia y el territorio, y también tengo como una parte muy de investigación y de relacionar esa investigación con la educación y cómo interactuar con pues, las generaciones que vienen. He seleccionado simplemente 4 imágenes de proyectos que he desarrollado que he pensado que están vinculados con lo que estamos hablando aquí. Este proyecto es el hilo, el título original es 28,7 kilómetros, que ya comentaré mañana, pero que es un proyecto que desarrollé en San Joan do Alto, en la iglesia de San Joan do Alto, en un proyecto que se llama Rutas Conexión, y que eran intervenciones artísticas en el camino primitivo. Os contaré más mañana.
Vale. Este proyecto se llama Llum de Séquia, está en Valencia, y quiere representar un tramo de una sequía que pasa justo debajo de este pasadizo, ¿no? Aquí simplemente este proyecto quiere representar este tramo que está desde la época árabe, y todo este sistema de acequias no se puede percibir ya porque está todo urbanizado, pero esas acequias siguen estando ahí. En este pasadizo solo había una pequeña luz, y entonces la idea ahí es representar este tramo, pero también intentar representar el flujo. La idea de flujo también, que puede ser vinculado a la idea de camino, ¿no? Cuando habláis de flujo de personas, etc. Pues aquí lo que se ha querido representar es el flujo del agua, intentar representarla, hacerle presente, porque pasa por debajo. Entonces, en principio pensaba pues, intentar ver si podía poner una sonda para ver cuánto el caudal, y etcétera, etcétera. Pero al final la idea de sostenibilidad es intentar encontrar soluciones sencillas que funcionan, no utilizar mucha tecnología. A veces, y aquí, investigando, pues me di cuenta que ahora las acequias también sirven de recogidas de agua pluviales. Entonces simplemente lo que hice es vincular un captor de lluvia a un dimmer. ¿Sabéis visto lo que es un dimmer? Que la luz se intensifica según la cantidad de agua de lluvia que hay. Entonces, la luz, si llueve, la luz se va a intensificar. Y representa este flujo, ¿no? Entonces, este pasadizo dialoga con este canal subterráneo que no es visible, hace visible el pasadizo, y además hace más segura una zona donde cierta gente no pasaba de noche porque había un pequeño foco y era como un espacio un poco peligroso. Entonces, hay también como varias entradas, ¿no? En el proyecto: representar el flujo del agua, hacer un espacio seguro, vincular con un patrimonio histórico, utilizando un material, eso es LED, en fin, eso es un poco la idea del proyecto. Ese es otro proyecto que se llama May You Rise Never Burn. Es un proyecto que he desarrollado en la Camarga. La Camarga está en Arles, la zona de Arles, que es el inicio del camino Vía Tolosana, gracias, para hacer vínculos, para intentar hacer vínculos. Entonces, este proyecto es un proyecto de investigación. ¿Dónde está Paula? ¿Dónde está? Es un proyecto de investigación para el reuso de paja de arroz, que es un residuo agrícola que se quema y que es muy contaminante, para la fabricación de geotextil y de dispositivos de protección dunar. Porque la Camarga es un delta y tiene un problema de erosión. Entonces era intentar coger una problemática que es cómo la gestión de residuos agrícola contaminante y generar a partir de este problema una solución, ¿no? Este proyecto empieza con esa imagen, se desarrolla. Hablo de línea de tiempo, pero haciendo un círculo, porque ha sido un proyecto de investigación que ha seguido las temporadas del año: la cosecha, el secado, etc. El mejor momento para instalar los dispositivos en las dunas, etc. Y es un proyecto que se ha desarrollado con arroceros de la zona, con geomorfólogos, con la Asociación de Nudistas de la Playa, con diseñadores del propio Atelier Luma. Eso se ha desarrollado con Atelier Luma, y sobre todo este proyecto lo he llevado con dos artistas y artesanas de Esparto. Aprovecho para decir que en muchos de los proyectos comparto con mucho tipo de especialistas y etcétera. ¿Tiene tiempo? ¿Me queda para un proyecto más? Sí, adelante. Vale. Esa imagen es una imagen de una de las obras del proyecto Sedimento. El proyecto Sedimento
ha sido un proyecto que realicé al acabar el proyecto de las dunas, que hicimos en las dunas, porque empecé a interesarme sobre la erosión del litoral, los sedimentos, cómo se gestionan esos sedimentos, etcétera, y me empecé no sé, a apasionar. Y lo que hice es acabar la residencia en Arles, inicié otra en Ginebra y subí el Ródano. No sé si conocéis el Ródano, es uno de los aportes de agua dulce más importantes del Mediterráneo, que acaba en el Golfo de León, que es donde realicé el proyecto anterior, y entonces subí el Ródano hasta su nacimiento, que es un glaciar que está en Suiza alemana, y la residencia la realicé en Ginebra, donde está el lago Le Mans, que el lago Le Mans en realidad es como una especie de depósito natural de sedimento. Entonces, en este proyecto lo que hice es recoger a lo largo de este viaje una serie de arcilla, arena, etcétera, y con esos elementos realizar o bien pequeñas performances o pequeños objetos, ¿no? Que va un poco en la línea que haces tú, ¿no? De objetos performance como manera de entrar en el paisaje. Y por ejemplo, hice varias pequeñas performances de objetos, falsas estratificaciones, etc. Y estos boles están hechos con arcilla del fondo del lago Le Mans, es decir, pedí a la brigada de navegación del lago que van bucearon con unos botes tipo marmelada XL y cogieron arcilla del fondo del Le Mans. Con esa arcilla realicé esos boles y como ofrenda simbólica regalé al Mediterráneo esos sedimentos que nunca hubieran llegado al Mediterráneo, porque como una especie de como ayudar a microescala a la defensa de las costas, que está a X kilómetros más abajo, ¿no? Para concluir, quería en este proyecto, como en este, o incluso con este, porque este ha sido desmontado, la idea de sostenibilidad también en aceptar que cuando algo ha hecho su papel ya puede desaparecer. Por ejemplo, los dispositivos de protección lunar, realmente su objetivo es desaparecer, haber cumplido su papel y poder desintegrarse. Y que si hace falta volverlo a construir, volverlo a hacer, y tener como esa idea cíclica del cuidado, esa idea de como la cal, ¿no? ¿Quién hablaba de esta mañana, ¿no? Esa idea de volver a cuidar, ¿no? Que al final, a veces cuando vamos a hacer una obra perenne y así nos olvidamos del cuidado, ¿no? Igual hay que ir y aprender a cuidar y a volver a cuidar y a volver a cuidar. Y eso, simplemente quería concluir con esto. Muchas gracias. ¿Preguntas para ella? No, vamos a pasar directamente a la... Sí, luego quiero hacer una misma pregunta a todos, pero pasamos. No sé si... Espera que te lo pone. Vale. Lo pones y luego pasas. Buenas tardes a todas. Yo soy Julia de la Cal. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Un mogollón de ilusión venir y participar. La verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo y me da bastante canguelo ser la última. No, porque luego volvemos a empezar. No se preocupen. Vale. Mañana aún queda mucho. Sí. Bueno, está clarísimo que cada quien entendió la propuesta del texto y el título como pudo o como quiso. Yo en mi caso pues me centré en las... ¿no? A mí me mandasteis este título de intervenciones, lo tengo medio en gallego, medio... Intervencións situadas, conexión co territorio coas comunidades locais. E eu me quedé como guala. Sí, nos gusta la interpretación libre. Sí. Yo encantada. Yo sí que mandé el texto, como una niña buena. Creo que soy la única rebelde, pero bueno, luego me pegáis. Y me quedé así un poco como... Wow. Esto es mucho, ¿no? Y así como pensándolo, dándole bastantes vueltas, es como...
¿cómo llego? No, porque un poco la pregunta, y te lo comenté, de hecho, que tenía dudas, ¿cómo conecto yo con la gente o cómo conecto yo para hacer actividades, no, pues este tipo de actividades participativas y tal? Y me quedé así como pensándolo y diciendo, bueno, pues de una manera para mí muy fluida, porque en el fondo, aparte de todos los estudios de diseño y demás, yo tengo un bagaje de movimientos sociales, me crié en torno a los movimientos sindicales, entonces el hecho de hacer cosas participativas, colectivas, de manera asambleario, en mi cabeza es cómo se tienen que hacer las cosas y ya está. Y punto. Entonces, todo ese título tan, ¿no?, de intervenciones situadas, conexión y tal, para mí es un poco, lo digo en gallón, en castellano creo que no es exactamente tal, es hacer veciñanza, ¿no? Hacer barrio. Hacer vecindad sería. Sí, pero creo que no tiene otras connotaciones, pero bueno, eso. Llegar a un sitio no con este artificio de vengo yo de super artista a plantificar aquí y tal, sino lo primero es preguntar, ¿no? Y llegar a demostrar que eres una más, que además yo no vendo nada nuevo, porque yo me dedico a la cestería. Eso te iba a decir, que antes efectivamente había una pregunta paraguas, que es las intervenciones sostenibles en el camino, y luego concretamente en esta mesa de la tarde teníamos que hablar de la conexión con los agentes locales. Pero a mí me parece tan interesante y tan especial tu trabajo de cestería, mimbre, paja, no sé muy bien cuál es el material exactamente que utilizas, pero me gustaría que primero contaras esa parte más como de artesana especial o especializada, porque es algo muy especial. Y a mí me gusta especialmente, vamos, tengo una pequeña colección de cestitas de diferentes lugares del mundo que voy comprando, cestas de esas que usan los pescadores para recoger su pesca o para juntar cosas. Pero que contaras un poco qué material utilizas, cómo lo trabajas, y luego la segunda ronda, que era un poco mi idea, era hablar de la conexión con los agentes locales, de cada una, pero no importa, podemos hacerlo al revés. Pero sí tenía yo mucho interés, aunque mañana hables de un proyecto concreto más desarrollado, que contaras qué es exactamente el trabajo que realizas y cómo. Bueno, yo lo que me dedico a la cestería, en un sentido bastante amplio, porque lo cierto es que cestas de por sí es de lo que menos hago, ¿no? Cesta como objeto de uso cotidiano, contenedores en sí es de lo que menos hago. Normalmente hago proyectos de cestería aplicándolo a interiorismo, paisajismo y también temas de intervención o más escultóricos, y generalmente lo hacemos a través de talleres participativos. Y perdón que te interrumpa, pero ¿el material de dónde sale? ¿Lo produces tú personalmente? ¿Lo producen otras personas de la comunidad o del consejo? El Salix Viminalis, ¿no? Yo generalmente utilizo mimbre o bimbio. Hay una buena parte, el de construcción con mimbre vivo, que no sé si hay algo por aquí. Esta, por ejemplo. Este es cultivo mío y de un compañero de la zona, o sea, de mi comarca, pero sí, es cultivado por nosotras, es local, sostenible, de proximidad, ecológico, quitamos los bichos a mano, o sea, una cosa. Y el resto, porque mi producción no llega para todo, pues evidentemente lo compro a productores que son de la península, generalmente de Cuenca o de Salamanca. Son los monocultivos de mimbre que quedan en el territorio español. Los grandes territorios de producción que quedan. Y de ahí surge casi el 90% de mis materiales. Y ahora sí, si no es para ser la segunda ronda, pero empezamos por tu turno, que nos cuentes cómo es la relación con los agentes locales, en qué consiste, cómo se hace. Pues la relación con los agentes locales, yo era eso por donde iba, de hacer veciñanza. No, y por ejemplo, en este caso, que es un patio de un cole, y es un taller que lo hacemos con el alumnado.
de principio a fin. Qué bonito. En el sentido de empezamos por sachar entre todas, aunque sea por turnos o por equipos, planificamos los arcos formeiros entre todas, decidimos a dónde van las puertas, cuántas ventanas, dónde las colocamos, vamos tejiendo entre todas y en eso pues vamos tejiendo bimbios, vamos tejiendo redes, vamos cantando a Shakira incluso, o sea, es un poco bailar, en esta bailamos el twist concretamente y un poco también es hablar mogollón de raíces, de plantas, de abuelas, porque ¿qué es esto? ¿Bambú? No, entonces es cuando entramos y atar las viñas y las abuelas y los abuelos y hacían cestos y estos árboles con ramas amarillas que tienen las vecinas y entramos mucho en eso también para ubicar, ¿no? Yo para ubicarnos como en un mismo plano, ¿no? Bueno, dentro de que haya una diferencia de edad y de conocimientos y demás, a mí me gusta hacer parte, ser una más. Entonces, bueno, por eso también buscamos, ¿no? esos puntos de conexión y de que de un traspaso de conocimiento no tanto por la información que yo pueda dar, sino por la experiencia, ¿no? Y por ese manejo y por el traer estos saberes tradicionales a la praxis y ponerlo en un contexto de hoy en día. Y también lo que se hace también a través de talleres participativos, decías. Sí, en este caso es un cole de Marín, el Colegio Seixo de Marín, y diría que participaron prácticamente todo el alumnado del cole por turnos y siempre, bueno, a ver, empezamos por los más mayores porque son los que tienen son más altas y altos para ciertas cosas, de hecho muchas son más altas que yo y vamos, bueno, a veces hacemos grupos mixtos o vamos disminuyendo en edad y los peques de todo pues acabaron regando y haciendo la fiesta del barro. Pero sí, bueno, al final no sé, igual quizás participaron 90 criaturas en este taller. Y bueno, este es un poco así, un poco resumen de lo que hago y cómo lo hago. Ahora, volviendo, Esther, quería preguntarte también a ti, contaste proyectos de secado de arroz, de material, ¿no? Desecho de arroz, de un proyecto de sedimento en el litoral de Ginebra, Arles. En todos estos proyectos, ¿cómo nos contarías o qué relación tuviste con los agentes locales? Son fuente de conocimiento, porque en realidad voy a enlazar con lo que no he dicho antes, que estoy viendo que no he dicho, entonces voy a hacer un poco de... Eso. En realidad son... Cuando trabajas en un contexto, cuando es tuyo, pues tienes cierto conocimiento, pero cuando trabajas en proyectos como, por ejemplo, en Ginebra, no solo son como agentes locales, sino que cuando tú te metes en un campo que no es tuyo, cuando haces un poco de turismo en el saber, ¿no? Entonces yo por ejemplo me voy vinculando a especialistas que me van, por ejemplo, a dar el conocimiento que yo no tengo, pero que me está atrayendo. Entonces voy buscando las personas que creo que me van a poder dar como claves para ir hilando. Entonces, por ejemplo, pues en el de May Your Rice Never Burn, con el proyecto del arroz, pues el arrocero, que eres capaz de decirte que si en la primera cosecha en la paja de arroz es así, en la segunda es un poco más pequeña y en la tercera. Entonces, él te puede decir sobre un geomorfólogo, te va a poder decir, vale, pues una duna tiene un movimiento de tanto, entonces, y ya vas cruzando todos esos conocimientos. Luego, en la playa nudista, pues la gente es la que utiliza esta playa, entonces te puede decir qué vida tiene esta playa. Entonces, en realidad,
aparte de también ser fuerza motriz del proyecto, porque al final la gente se involucra y a veces cuando tú estás un poco así que te cuesta avanzar, pues muchas veces te remontan, son la gente que te motivan y que forman parte del proyecto y que son así. Son personas que tienen un saber y que por eso te vinculan como en el contexto. En este contexto, y el contexto, y a mí me gustaría introducir otra palabra que gracias al texto que pidió Natalia, ¿no? Que yo lo cogí como un ejercicio de decir, vale, ¿cuáles son las preguntas, ¿no? que atravesan mi práctica? Y es un poco como, pues, cómo actuar de manera proactiva en un planeta que vemos como que está dañado. ¿Cómo lo podemos hacer de manera respetuosa? Y eso es como... Y cómo volver a generar como vínculos o activar una sensibilidad que va a hacer que vas a tener ganas de cuidar el medio en el que vives y que te hace sentir parte de... Para pensar esto, pues está el término de bioregión, ¿no? Que también es una palabra que igual podría ser interesante invitar en el debate. La bioregión como una combinación de saberes que podemos conocer gracias a esos diferentes agentes que tienen que ver con las costumbres, que tienen que ver con la geología, con lo vegetal, con lo animal, etc. Y no entendido como capas que se superponen de manera independiente, sino que tejen entre sí relaciones de interdependencias, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me gusta trabajar en esos proyectos y utilizando la materia como vínculo que une esas diferentes escalas de reflexión o de intervención, etcétera, como esa idea de activar esa sensibilidad. Y en este sentido creo que todas esas reflexiones en torno al diseño, a la práctica artística, a la artesanía, son herramientas potentísimas para reactivar la sensibilidad, ¿no? Porque creo que estamos viviendo una crisis de sensibilidad y no lo estoy inventado yo, sino que la crisis de la ecológica va vinculada a una crisis de la sensibilidad. Claro, lo que dices me parece interesantísimo y me recuerda, por eso miraba a ver si estaba Pedro Calazar entre nosotros, porque él esta mañana hablaba de la transversalidad, ¿no? Y de la multidisciplinaridad. O sea, que más allá de lo que, ¿no? Concretamente la pregunta que se hacía desde lugares relativa a los agentes locales, también hay una reivindicación en tu trabajo por esa transversalidad y multidisciplinaridad, ¿no? Y la transmisión de conocimiento de diferentes agentes que te ayudan y que tienen el conocimiento, ¿no? Los que saben de arroz y los que saben de arcilla, en cada lugar vas buscando eso, ¿no? Pues me quedo con dos palabras, bioregión por tu parte y crear vecindad por parte de Julia, que me ha gustado mucho, que no es exactamente eso, pero yo lo entiendo así. Y volvemos a hablar con María para ver, María, que es una visión un poco más arquitectónica, ¿no? de lo que has presentado, ¿cómo entiendes tú la conexión con lo local cuando te enfrentas a un proyecto? Pues yo creo que la conexión con lo local en los proyectos, cómo me enfrento desde el primer momento en el que se encarga el programa, algo que normalmente pido al cliente es primero reunirme con la gente del sitio para, por ejemplo, qué se imagina en este lugar o qué historia tenía en este lugar, o sea, para primero empaparme del sitio, con lo cual ya lo que vienen siendo las condiciones de uso del espacio o qué condición de uso le gustaría darle a este espacio, ¿no? Porque a veces, bueno, es que me ha pasado hace 15 días, me querían encargar una pequeñita plaza en un pueblo, ¿no? Y tú vas con la idea de, una plaza, qué bonito, y llego allí y la comisión lo que me dice es que necesitan una superficie de tierra para hacer la obra de San Juan. Súper serios además. Y es esto lo que queremos. Y dices, ¡buah! En mi vida, ¿no? O sea, te hubieses imaginado y tú, ¡qué maravilla! O sea, ¡qué maravilla! ¿No? Lo primero que se me vino a la cabeza fue este dibujito que hay de Castelao, de todos alrededor de la fogueira, ¿no? Y dije, ¡qué maravilla va a ser esto!, ¿no? Entonces, desde el minuto 1 en el programa. ¿Por qué? Porque eso, aparte
de hacer una primera inmersión en el sitio, ¿no? Y de empaparte de agentes antes de que tú empieces a mapear o ver cómo es el territorio, que es la segunda parte que se hace, ya tienes como un poco el contexto social de ese sitio. Entonces este es el primero. Y luego, que es un poco cogiendo lo que también decía Carlos Seoane, yo de momento he tenido la suerte, menos con una obra con la que casi acabo ya en juicio con la constructora, y vea que soy joven, pero soy muy tozuda. Tengo muy buena relación con los artesanos. Quiero decir, mañana cuando se explique la obra de la Esplanada y veréis las fotos, en esa obra, en un inicio, los muros estaban pensados para ser de gaviones, y ahora lo pienso y digo, qué terror, porque claro, yo venía con una idea, el artesano de allí no sabía hacer un muro de gavión, me lo expuso y dijo, no, yo solo sé hacer esto. Y me planta un muro de piedra seca y digo, bueno, pues estupendo, estupendo, sacamos la malla. Quiero decir que muchas veces tú vas con una idea preconcebida, ¿no? Vienes con tus ideas o tus tics. Yo de aquella venía de Barcelona, se hacía un montón de muros de gavión para contención sobre todo de subidas de ríos en Francia, ¿no? Todo tipo de sistemas aterrazados, y venía con esta idea. Y entonces es eso, que la arquitectura baje un poco la mirada, ¿no? Y deje hablar a los artesanos, los agentes del lugar, y en este intercambio, en esta transversalidad, por repetirlo también, es donde yo creo que el proyecto toma sentido, se enriquece y gana algo muy importante, que es como anclarse al sitio, ¿no? Que esta especie de, como que se agarra. Entonces se agarra de tal forma que con el tiempo casi se borra un poco, ¿no? Que empieza como a borrarse, ¿no? No, evidentemente no llega a desaparecer, porque si desaparecen las plazas cada 2 años, entonces el cliente... Pero sí es cierto que coge pátina, aparecen hierbas donde tienen que aparecer, o donde has proyectado que tienen que aparecer, que igual no aparecen el primer año y en 5 años aparecen, pero es un poco como jugar con el movimiento y con el tiempo. Y aquí el tiempo es muy importante, porque en los proyectos de paisaje, ¿no? Sí. Y esto es algo que hay que concienciar, un proyecto de paisaje no es un proyecto a 4 ni a 5, muchas veces son a 10 y a 20, ¿no? Y muchas veces he tenido clientes enseñando análisis de inundabilidad, algún cliente que me ha dicho, yo en 2050 ya no estoy aquí. Y digo, ya, tú no, pero a la gente que se le inunda la casa cada 4 años sí que está, ¿no? Entonces, un poco hay que también concienciar de que el tiempo... Hay muchos proyectos que si queremos ahorrar en costes y que la propia naturaleza se vaya adaptando a las condiciones climáticas, necesitamos tiempo, necesitamos mucho tiempo y que se vaya adaptando para que sea resiliente, como decía Paula. Muy bien, y me gustaría preguntarte, para enlazar también con la anterior, con la mesa anterior, ¿cuál es tu opinión del silencio en el espacio público? Ahí vamos, enlazamos, así cerramos. Yo creo que o sea, el debate que se tuvo en la charla anterior, yo creo que lo hablábamos fuera, yo creo que lo que depende del espacio público es el contexto, que en realidad silencioso, evidentemente silencioso no se es nunca, porque en cuanto se construye o generas un pequeño movimiento de tierra, estás provocando una transformación en el territorio, ¿no? Los que trabajamos con el territorio sabemos que un 0,3% de pendiente genera una escorrentía de agua y puede hacer que te salga un musgo. Y esto es así. O sea, nosotros en los mapas topográficos muchas veces jugamos con pendientes muy pequeñas, pero porque sabemos que se va a acumular ahí. Entonces, cualquier mínimo cambio es una intervención. Y toda Europa, todo el paisaje que tenemos es un paisaje construido. No hay nada que no sea construido. Ni el roble que vemos ahí en la dehesa no es natural, es el que quedó probablemente porque era donde vivían las vacas, producto del pasto. O sea, todo está modificado. Entonces, que dentro de esa modificación haya intervenciones que sean más o menos llamativas o más o menos
con unos materiales o con otros materiales, yo creo que depende del contexto. Entiendo que hay contextos, ¿no?, y lugares donde has de intervenir, donde casi tú, quieres ser invisible, porque no quieres restarle protagonismo al punto en el que estás, ¿no? El ejemplo del parking que ponía antes Carlos, ¿no? Ojo, hacer ahí, vaya responsabilidad, ¿no? Transformar el territorio en este punto, ¿no? Y quizás lo más acertado en ese contexto haya sido demoler, ¿no? Como en el contexto de mi esplanada haya sido destrozar la esplanada, en lugar de hacer un parque sobre la esplanada, ¿no? Lo explicaré mañana. Entonces creo que invisible nunca se es, pero sí que es cierto que el contexto es el que determina la respuesta de un proyecto. Estel, ¿tú qué opinas me gustaría saber vuestra opinión de las tres respecto del silencio a la intervención en el espacio público, porque fue un debate de la sesión anterior que me parece que me interesa saber la opinión de vosotras y también me interesa saber la opinión del público. Bien, has sacado debate. Porque creo que el proyecto de Carlos Iván es fantástico, pero también estoy de acuerdo con Izaskun, entonces me gustaría conocer vuestra postura y también la del público. Un poco por enlazar una sesión con otra, porque llevamos ya todo el día aquí sentados todos y me gusta escucharos. A ver, yo voy a... Lo primero que me viene a la cabeza, y no sé ni siquiera si es mío. A ver. En realidad, cuando pienso en el silencio, o cuando se dice, por ejemplo, cuando vas a hacer el camino, ¿no?, vas en busca del silencio, etc., pero no hay nada más ruidoso que los pájaros, los insectos, etc. Pero igual ya no somos capaces de identificarlos. Entonces pensamos que es silencio. A mí me gustaría salir de ese silencio y poder identificar qué pájaro es, qué insecto, a qué ruido, o sea, que no sea un ruido, sino que sea un lenguaje que yo pueda entender. Eso es lo primero que me viene un poco a la cabeza. En realidad no estoy en búsqueda de silencio, sino que estoy en búsqueda de conocer más lenguaje que ya han desaparecido, que no sabemos escuchar. De despertar una emoción. Eso, sí, o un vínculo con otras especies o desde otro lugar. Julia. La pregunta tiene complicadilla. Es que a quién se le ocurre yo pregunto, si quiere alguien del público compartir esta pregunta o participar. Braulio. Bueno, pues sí, estamos hablando de... en todo caso, lo que sería el ruido de lo generado, ¿no? De lo creado en el camino. Entonces sí, muchas de las intervenciones que hay realmente son ruidosas, ¿no?, que disturban, ¿no? O sea, lo más natural del camino. Entonces sería aconsejable no producir eso. Tengo ganas de ver la de Carlos en Casomayor también, porque recientemente visité Sant Cibrán de Las, y el centro de interpretación es terrible. La música y ruido. Es como una grancha gigante. Entonces, bueno, no he ido a Estaca de Bares, que es uno de mis lugares preferidos, pero ahora iré a ver la obra de Carlos y a ver si aún puedo... si hace ruido o si es silencio. Si aún puedo estar en silencio. Pero independientemente de eso, me gustó una cosa que dijo Esther y que yo creo que es fundamental para cualquiera de las intervenciones que pueda haber en el camino o en otro lugar, intervenciones artísticas o de funcionalidad, pues realizatorias por artistas y arquitectos, y especialmente en el camino. Y digo especialmente porque hablo del cuidado, lo que decía Esther. Lo que aquí no nos hemos acostumbrado en Galicia, y sobre todo volvemos siempre a lo de las administraciones, en fomentar el cuidado de lo que se realiza. O sea, es algo como la obra la planto aquí, ya está, o sea, tiene una duración X, depende del material con que esté construido, puede ser, si es natural y más efímero, pues una vez que se pudre ya nadie va a reponer nada, ni una tabla, ni un tablón, ni colocar aquella piedra que se descolocó, ni nada. Y entonces eso es algo que deberíamos
aprender, ¿no?, a cuidar, porque últimamente además es una palabra que está en todo, el cuidado de los mayores, el cuidado de las personas, el cuidado de la salud, el cuidado del medio ambiente, pues también el cuidado de esas obras generadas e integradas en nuestro medio y ámbito común. Y perdón que te interrumpí, Julia. Así sí te dio tiempo a pensar. Ya lo tenía pensado, pero claro, Venga, como te venga. arrancaste a hablar, pues yo qué sé. Venga, Julia, venga. Venga, dale. Nada, yo, bueno, hablaban de ruido visual, ¿no? De los objetos. Yo me imaginaba más en un entorno urbano. Yo creo que si son objetos o elementos necesarios, ¿no?, que ofrecen soluciones para la ciudadanía, para las personas que habitan ese entorno urbano, rururbano o más rural, y que cuidan a las personas, no solo que haya que cuidar a los elementos, sino, ¿no?, un poco haciendo referencia a la ciudad de los cuidados, y que tiene, pues, o haciendo referencia a posicionamientos de urbanismo feminista y demás, creo que pueden ser necesarios. Más allá de, o sea, aparte del artificio de pongo en una rotonda una cabeza de bebé gigante. Por ahí va la cosa. A mí me gustaría hacer un paralelismo con la fotografía. Yo creo que entendí, a veces si me equivoco, más que silencio, la ausencia de demasiada autoría, en el sentido de que si tú creas un espacio que tenga demasiada impronta, no dejas que las cosas ocurran, o sea, cosas que van más allá de quién eres tú, ¿no?, de tu proyecto, ¿no?, la libertad. Y el paralelismo con la fotografía, también en cuanto a la lectura del paisaje, lo haría con, por ejemplo, el movimiento New Topographics en los años 70, en ese momento en que se empezó a ver el paisaje no desde una visión romántica, sino desde una visión más crítica al paisaje transformado por el hombre. Y entonces, fotográficamente, hasta ese momento las fotografías ofrecían un paisaje ideal, o sea, terminado. Una fotografía de Ansel Adams es poca interpretación hay ahí, ¿no? La ves y dices ¡wow! Y te asombras absolutamente y te pones un peldaño inferior, ya no tienes más que aportar. Sin embargo, desde ese momento en el que se pasó a tener una visión no idealizada del paisaje, las fotografías, por ejemplo, de los New Topographics, que incluso antes de Walker Evans, por ejemplo, te ofrecían lo que había. ¡Pum! Este paisaje intervenido por el hombre, sin ningún tipo de rastro de romanticismo. De esa manera es el espectador el que tiene que interpretar ese paisaje, ¿no? Entonces tú estabas en una posición horizontal con respecto a la fotografía. Y yo lo entendía así, creo. O sea, ese punto de tú pones esa alfombra, ¿no?, y ala, que te puedan ocurrir cosas y que cada uno pues interprete ese lugar de la forma que quiera, no dándolo todo hecho tú, no dando toda la lectura tú por ese lugar. Yo al menos lo entendía así, me gusta ese paralelismo con la fotografía. Inés. Yo lo entiendo unido a las dos partes, ¿no? ¿Unido? El cuidado siempre es silencioso, ¿no? Cuando tú cuidas una cosa no lo muestras a los demás. Generalmente tú cuidas a tus hijos y no se lo vas contando a todo el mundo, ¿no? Cuidas tu casa, cuidas a tu familia y yo entiendo desde ese punto el silencio, ¿no? Entiendo la obra porque he estado en esta calle Bares. Entonces el paisaje es tan imponente, tan grande, que demoler esa torre es lo mejor que se podía haber hecho, porque no te permitía ver el resto de las cosas, ¿no? Entonces entiendo que eso, como persona que ha estado allí, el paisaje es súper imponente. Entonces me parece fantástico que se quede al ras, porque te permite ver el horizonte, te permite ver más allá, ¿no? Si vas hasta Calvares, el viento y la sensación que tienes en relación al paisaje es muy potente, ¿no? También entiendo, en este caso, que me parece maravilloso, esa sensación de hacer algo como los canteros, ¿no? Los canteros tienen su marca, pero nadie sabe quiénes son. Los que hemos visto ahí en Pambre, está lleno de marcas. Todos ellos sabían quiénes eran. Hoy no sabemos ni quiénes son, ni tienen nombres, ni sabemos qué significaban esas marcas, ¿no? Entonces el tiempo también hace que las cosas se borren, ¿no? Que desaparezcan, que desaparezcamos nosotros. Y lo entiendo desde ese discurso, ¿no? Que entonces dicen el adecuado, porque también es verdad que muchas cosas interpretamos otro lo que el autor no significa que son mejores, pero yo es como lo vivo. Y también entiendo
que la otra parte interprete como lo que comentaba Izaskun. Me parece fenomenal que cuando la intervención es una ciudad y lo que queremos hacer es remarcar un determinado acto social, necesitamos que la gente se dé cuenta. Entonces creo que el ruido y el silencio se tiene que usar según en qué espacio. Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay 2 preguntas más y cerramos, Mae y Yuki. Venga. No, a mí me parece súper interesante el debate que ha salido en el anterior. Así. Bueno, pero que hemos retomado entre nosotras también, porque yo creo que, perdón que te interrumpa, pero yo sí creo que era importante mezclar un poco las conversaciones, incluso también la palabra experimentación de por la mañana. Pero bueno. Sí. No, que me parecía muy interesante y de hecho me ha parecido un momento que digo, ¡jo, qué guay! Porque este espacio está planteado entre muchas disciplinas, ¿no? Paisaje, arquitectura, artesanía y diseño. Y no sé con quién tuve la conversación, creo que fue con Paola, que me hizo pensar en eso, que al final está genial que haya muchos tipos de arquitectos y arquitectas, muchos tipos de paisajistas de tal, y que puede ser que te entiendas mucho más en lo que haces, ¿no? Que decíamos, importa más la visión a veces que tengas en conjunto que la formación que tengas, ¿no? Entonces me parece que está bien que haya de todo, ¿no? Y que igual tu objetivo es más político, ¿no? O yo qué sé, o a veces nosotros participamos en máster que se llaman ecología urbana y viene alguien que es más de oficio de arquitecto y dice, jo, esto no es arquitectura, ¿no? Porque se están tomando decisiones sobre la ciudad y no estamos diseñando algo, ¿no? O cuando hay más diseño o menos diseño, o sea que me parece que todos los ejercicios pues tienen como su lugar y su pertinencia y que me parece increíble que una misma profesión genere, ¿no? Como tanta diversidad de aproximaciones y que cada uno se coloque en el lugar que cree que puede aportar algo, ¿no? O sea que me parece que, no sé, a veces te entiendes más con un geógrafo urbano, ¿no? Yo a veces me encuentro con geógrafos urbanos que dicen, joder, hacemos lo mismo. o esto que comentaba de la ecología urbana, ¿no? No sé, que me parece súper... Sí, yo creo que es una cosa destacable también del proyecto Lugares y que lo hemos comentado porque veníamos juntas en el tren, la idea de mezclar arquitectura, paisaje, diseño y artesanía, que en general yo al menos conocía estas disciplinas, pero más, digamos, como compartimentadas, cuando en realidad somos absolutamente transversales y nos podemos colaborar y trabajar vibrando en las mismas ondas. Bueno, pues cerramos con Uki. Vaya. Pues sí, bueno, querías decir algo, ¿no? Sí, pero era mucho más... Vamos a ver, hablando del silencio, que era un poco de lo que... cuando levanté la mano... Pero bueno, que están bien, estas vueltas, ¿no? Sí, de esto se trata, de idas y vueltas y de manejar. Vamos, que yo creo que lo entiendo además, porque me parece que en cualquiera de esas disciplinas se puede entender conceptualmente de forma muy similar cuando, y quizá en el diseño se ve mejor porque de forma mal interpretada se dice muchas veces o se comenta esto está diseñado cuando es como muy evidente, muy barroco, pero no cuando realmente está diseñado. Por ejemplo, para mí un buen diseño es el que no se nota, y yo creo que ese concepto... ¿Sería un diseño silencioso? Exactamente. Y yo creo que en cualquiera de las disciplinas podemos hablar de una intervención silenciosa cuando no se nota, pero que es realmente cuando está más pensada, es lo más difícil, sí, es hacer un diseño o una arquitectura que sea correcta y que esté bien hecha porque no se nota. Casi mimetizado, ¿no? Con el paisaje. Es para mí un libro bien diseñado, no es un libro lleno de cosas, sino que la interlínea está perfecto, que las tipografías es correcta, que, o sea, eso, los espacios en blanco. Los espacios en blanco, todo está equilibrado, ¿no? Pero a lo mejor ahí, no se percibe el diseño, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Si os parece, dejamos aquí. De tiempo vamos...